El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Del Canal Congreso, creado especialmente para los jóvenes, un espacio en el que los invitamos a pensar y a sentir la democracia. En el parche del día de hoy nos acompañan los colegios de la Universidad Libre y el Colegio del Liceo Moderno Santa Emilia. Saludamos al senador Parmenio Cuellar del Polo Democrático. También le damos la bienvenida a Esteban en representación del Colegio Liceo Moderno Santa Emilia. Y por este lado le damos la bienvenida a Fernando en representación del Colegio Universidad Libre. En el día de hoy nuestro tema va a ser la Ley de Víctimas, una ley que hace pocos meses se tocó en el Congreso de la República. Pero para que conozcamos un poco más sobre esta ley, los invito a ver cómo se vivió el debate en el Colegio Universidad Libre. Debemos limpiar nuestra conciencia, debemos tratar de perdonar tantos errores y tantos años de guerra. De nada nos sirve luchar para terminar este proceso, estas guerras que llevan más de 60 años y hay gente que se está muriendo de hambre. Yo quiero que comencemos a pensar, que dejemos de pensar que somos violentos. Que nosotros tengamos la certeza de que quienes se presentan como víctimas y reclaman esta compensación realmente lo sean, que no se presenten irregularidades para que no afecte a nuestro patrimonio nacional. Se debe hacer esencialmente énfasis en lo social, porque debemos reconstruir todo nuestro sistema social y debemos perdonar todo lo que ha pasado. Yo creo que la plata no lo es todo, pero sí es como una recompensa para resarcir todos aquellos daños que han ocurrido durante 50 años por parte de las FARC y los paramilitares. Son del pueblo, sí, pero la Constitución no establece que ellos voten o que el pueblo vote por minorías. Siempre va a ocurrir que va a haber alguien en contra de lo que ya tenemos. Un primer paso sería que se reivindiquen a la vida social. La forma, o al menos la que yo pienso es hacer paz, es permitir las ideas diferentes y analizarlas. Es supremamente importante este tipo de programas porque fomentan en nuestros jóvenes valores como la tolerancia, el respeto por la diferencia, el respeto por la palabra del otro y también enseña a nuestros jóvenes el ejercicio de la participación. Como acabamos de ver, así se desarrolló el debate en el Colegio Universidad Libre, pero ahora veamos cómo se vivió el debate sobre el mismo tema en el Colegio Liceo Moderno Santa Emilia. Es un gran paso para ir avanzando hacia la construcción de un mejor país, pero que aún es muy utópica. Más que utópica, esta ley es necesaria. A pesar de que se pueda ver como algo muy ideal, es una ley que se necesita para el pueblo colombiano. Suena convincente, pero una cosa es el planteamiento y otra la aplicación. Cualquier persona se puede hacer pasar por tener o no tener estas tierras. Puede que se aplique, pero es que el tiempo que toma es mucho y las víctimas mediante este tiempo quedan a una intemperie, el Estado no responde mientras está en proceso esta ley. Y el problema para mí es la corrupción en Colombia. Los que están allá arriba, los políticos, son los que siguen pensando que la plata es para la guerra y para ellos mismos, cuando la base de este país tiene que ser la educación. Que ellos se lleguen a involucrar en un ámbito político y de que hagan parte de la formación de leyes que únicamente les dé beneficios propios, no creo que sea bueno. Pues el sufrimiento de las familias pues no se va a pagar solamente con una plata y ya. ¿De qué otra forma se va a llegar a la paz excluyendo a esta gente de la sociedad? ¿Cómo no va a ser capaz de en un congreso crear una ley que le favorezca y antes poner al país peor de cómo está? Esta ley es como lo que da el Estado para calmar a la sociedad. Primero que todo no se tienen en cuenta muchos aspectos, digamos el tiempo de aplicación que esto va a tomar. Será un tiempo en el que se esté evaluando el caso, va a estar en el limbo, ¿sí? Va a estar en un sí o no y
O sea, y lo más probable es que no se llegue a una solución. Sí, estoy de acuerdo con la ley de víctimas que está en proceso de generarse en Colombia, puesto que hace un reparo a las víctimas que han dado la guerra en Colombia a lo largo de estas 5 décadas. No podemos heredarle a nuestros jóvenes la actual sociedad que tenemos tan descompuesta. Por eso tenemos que darle herramientas y elementos para que sean ellos los constructores de paz y de una nueva sociedad que nos merecemos. Es tiempo de tener una sociedad justa, equitativa, igualitaria y que vivamos en paz todos. Esas fueron las opiniones de nuestros estudiantes, pero ahora entremos en materia en el parche debate con nuestro tema de hoy, ley de víctimas. Primero les voy a explicar cómo son las reglas del juego. Vamos a escuchar a los 2 representantes de cada colegio y luego escucharemos a nuestros senadores, quienes son los que conocen sobre el tema. Iniciamos por este lado con Fernando del Colegio Universidad Libre. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Fernando, bueno, cuéntanos un poquito, ¿tú qué conoces de la ley de víctimas? Bueno, que conozco que es una ley creada para resarcir a las víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Cuál es tu posición? ¿Te parece que sí favorece o no? Yo creo que es una ley necesaria, creo que debemos a las víctimas por nuestra moral y les debemos resarcir todos los daños que esta guerra de tantos años les ha generado a ellos. Creo que es una necesidad ahora que le estamos apostando a la paz. Creo que es una necesidad la paz porque no le podemos seguir apostando a la guerra y en eso debemos resarcir a las víctimas de nuestro conflicto que tantos años nos ha desangrado. Muchas gracias Fernando. Vamos rápidamente por este lado con Esteban. Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Esteban, bueno, tú que estás representando al Colegio Liceo Moderno Santa Emilia, quiero que nos cuentes, ¿tú qué piensas de la ley de víctimas? ¿Cuál es tu posición? Bueno, es una ley que, como lo dice, es una ley necesaria, pero hacen falta bases, hacen falta garantías que a esta gente les diga que no va a volver a ocurrir, que al darle su territorio o cualquier medio que estén pidiendo, la guerrilla, grupos paramilitares, no vuelvan y los vuelvan a sacar de su territorio. Esteban, muchas gracias. Ahora por este lado me voy con el senador Parmenio Cuellar en representación del Partido Polo Democrático. Senador, usted que ha estado o está dentro del Senado de la República, cuéntenos cuál es su postura sobre la ley de víctimas. Bueno, en primer lugar, permítame saludar a los estudiantes de estos 2 establecimientos de educación, decirles que soy egresado de la Universidad Libre de Colombia, donde me formé como abogado, que soy, además de economista, desde luego. Quiero decirles a los estudiantes lo siguiente: la ley de víctimas es un esfuerzo que hace el Estado colombiano para tratar de resarcir en lo máximo posible a las víctimas del conflicto armado en todos los aspectos, las víctimas individuales y las víctimas colectivas. En primer lugar, la ley es imposible que pueda resarcir por completo a todas las víctimas. Ese es el ideal, poderlas resarcir, poderles devolver lo que ellas perdieron en ese conflicto. Pero desgraciadamente eso no es posible por varias razones. Algunas, porque una violencia, por ejemplo, sexual para una mujer, eso es algo que no tiene reparación de ninguna naturaleza. Una pequeña indemnización, un tratamiento psicológico para tratar de devolverle a ella algo de lo que perdió en esa victimización que fue, ¿no? Pero desgraciadamente la ley, en lo que tiene que ver con la parte patrimonial, es muy escaso. Darle 20 millones de pesos a una víctima, pues me parece que es una suma supremamente pequeña. Yo pienso que la ley tiene que entender, el Estado tiene que entender que debe hacer un esfuerzo mucho mayor para poder indemnizar en lo máximo posible, en la parte patrimonial, repito, a las víctimas del conflicto. Senador, en esa medida, entonces estaríamos tal vez diciendo que la ley de víctimas no alcanza a cubrir con los objetivos con los que inicialmente se fundó, que es verdad, justicia y reparación. Bueno, la ley no puede dar absolutamente todo eso. Tienen que entender los jóvenes y todos los colombianos que en un proceso como el que estamos viviendo es imposible aplicar la ley a todos los
que causaron estos actos de violencia. Y por lo tanto, la justicia tenemos que entenderla no en el sentido de que todos los victimarios vayan a la cárcel. Eso es imposible, porque muchas veces se piensa que la justicia solamente se dispensa cuando el que causó el daño va a la cárcel. Eso no lo podemos aceptar que sea posible realizar. Pero sí tiene que haber un compromiso muy serio de reparación y de no repetición por parte de los victimarios. Ellos están obligados a darnos las garantías de que no van a volver otra vez a victimizar a los colombianos en ninguna forma y en ninguna parte del territorio nacional. Máxime, cuando las víctimas, en un altísimo porcentaje, yo diría que el 99% son gente humilde, gente pobre, gente que ha sido desplazada. Hoy tenemos 6.400.000 víctimas que están reconocidas, que están aceptadas por la unidad de víctimas, pero ya desde antes de la ley de víctimas había ya el desplazamiento forzado, de los cuales más de 5 millones de colombianos han sido desplazados. Ellos fueron las primeras víctimas que se aceptó, porque antes se aceptaba a los desplazados como víctimas, pero no se aceptaba a la totalidad de las personas que fueron victimizadas en este país. Muchas gracias, senador. Ya regresamos con usted. Vamos ahora donde el senador Álvaro Arston, del Partido Liberal, para que nos cuente, senador, cuál es su postura sobre el tema de la ley de víctimas. Un saludo muy especial a los estudiantes del Liceo Moderno Santa Inés y de la Universidad Libre. Santa Emilia, escúchenme. Y de la Universidad Libre quiero decirles que he sido miembro de la Sala General de la Universidad Libre durante muchos años y eso me compromete. Sin duda, la ley de víctimas es un instrumento que promovió en el Congreso de Colombia el Partido Liberal Colombiano con el apoyo de los partidos de la oposición, incluyendo el Polo Democrático. A contrario del censo de quienes en esa oportunidad ostentaban condiciones de gobernantes, que fueron opositores permanentes del resarcimiento, reparación y protección a las víctimas. Hoy, como bien lo decían los estudiantes, estamos frente a un modelo de paz que se está implementando con los diálogos de La Habana. Se hace necesaria, indispensable, la existencia de una ley como instrumento de redención de todos aquellos que han sido víctimas del conflicto durante muchos años. La ley tiene su ámbito y cobija a las víctimas a partir de 1985 en adelante. Ello no quiere decir que las víctimas del 85 hacia atrás no tengan también la posibilidad de tener su resarcimiento, claro que lo van a tener, de tal suerte que el instrumento no solamente es un mecanismo que permite implementar la justicia, la reparación y la posibilidad de reconstruir el camino de todas las personas afectadas por los victimarios. Lo que quería el gobierno anterior era justamente premiar a los victimarios y castigar a las víctimas. Y esta ley, por el contrario, con el apoyo de los sectores democráticos del Congreso, salió adelante, como bien lo dice el senador Parmenio, no tiene las apropiaciones presupuestarias suficientes, pero en el camino vamos avanzando. Yo creo que es un buen inicio y es una ley modelo en el mundo. No hay un país en el mundo que tenga una ley de reparación de víctimas y restitución de tierras como la tiene Colombia. De tal suerte que estamos aquí a disposición de todos y cada una de las inquietudes de los estudiantes y de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, senador. Acabamos de escuchar las posturas de los senadores y los estudiantes, pero sin irme tan lejos, yo quiero llegar acá donde Esteban. Tú ahorita, cuando estábamos haciendo la introducción del programa, tú nos decías que encontrabas unos peros dentro de la ley de víctimas. Entonces quisiera que nos dijeras, bueno, ¿cuáles son esos peros que tú encuentras en la ley? ¿Qué no te parece? Bueno, principalmente, según lo que he leído, las víctimas de antes del 85 dice que se van a reivindicar de manera simbólica y con el compromiso de que no va a volver a pasar. Si es cierto esto que he leído, me parece que entonces todas estas víctimas, que no creo que sea un porcentaje pequeño, les va a hacer falta todo, pues, una buena reivindicación. Aparte de esto, creo que
las personas que son más que todo campesinos que han sido desplazados, ya han vivido bastante como desplazados, han tenido que guerrearla en las urbanidades, han tenido que pedir al mismo pueblo colombiano ese apoyo que no han encontrado en el gobierno. Entonces ya después de más de 40 años de violencia en el país, es algo hipócrita que ahora sí el gobierno esté viniendo a decir que sí va a generar una ley. Esta ley inclusive no tiene unas garantías para que estos campesinos, todas estas personas a las que se les va a dar un apoyo, se les va a devolver sus tierras, inclusive una asesoría psicológica, no tienen garantías todavía de que no va a volver a ocurrir. Entonces, principalmente esas son como las falencias que encontramos en esta ley. Gracias, Esteban. Senador Parmenio, yo quisiera preguntarle una cosa. Escuchábamos al senador Ashton decir de que la ley de víctimas es un modelo a seguir, pero el Polo Democrático como tal tiene una postura fuerte frente al tema de la aplicabilidad de la ley. Entonces yo quisiera, senador, que usted nos dijera qué opina sobre lo que dijo el senador Álvaro Ashton. Bueno, a ver, yo quisiera referirme también a lo que dijo el estudiante. Ok, claro que sí, senador. Porque en realidad no tiene justificación, y así lo planteó el Polo Democrático en el debate, de que se limitara únicamente a partir del 1 de enero de 1985 el reconocimiento de las víctimas. Eso no tiene justificación de ninguna naturaleza. El conflicto armado en este país surgió en la década del 40 del siglo pasado. Sí, es decir, que nosotros llevamos más de 60, casi 70 años de conflicto, y la ley solamente va a reparar a los de los últimos 30 años. No tiene justificación. Una reparación simbólica, como lo dice la ley, como lo decía el estudiante, es una discriminación que yo espero que la Corte Constitucional en algún momento tenga que entrar a decir que eso no se puede hacer, que no se puede. La Corte ha aceptado la ley de víctimas, la revisó y la encontró conforme, y es que es así, es un modelo de ley en el mundo, pero es que el conflicto armado en Colombia, no ha habido un conflicto armado tan prolongado en ninguna parte del mundo como en Colombia. Mire, la larga marcha del presidente Mao Zedong en la China, que fue un proceso armado, duró 40 años. Aquí llevamos ya cerca de 70 años y por lo tanto no podemos nosotros decir sin ninguna justificación, y el Polo lo planteó en el debate, que debería ser desde que comenzó el conflicto, todas las víctimas del conflicto, pero de manera absurda se lo limitó a partir del 1 de enero de 1985. Nosotros lo aceptamos, porque entre eso y nada era mejor aceptar eso, pero hemos seguido protestando. Eso es el primer punto. El segundo punto, en diferentes informes del gobierno se dice que se han indemnizado ya o reparado 350.000 víctimas de los 5.300.000 o 400.000 víctimas. Pues el senador Robledo, que es muy acucioso en este tema, dice que esa cifra no es verdadera, ¿no? Que esa cifra es una invención del gobierno, especialmente en lo que tiene que ver con la restitución de la tierra. Eso, desde luego, hasta este momento se hace a través de un proceso en los juzgados, ¿no?, para restituirle la tierra. Y ya acabamos de firmar un proyecto, los del Polo Democrático, que se está recogiendo las firmas para todos los demás congresistas, para que se haga la indemnización, el proceso de restitución se haga a través de un proceso administrativo cuando no hay un contradictor legítimo que reclame la tierra. Gracias, senador. Senador Ashton, tiene derecho a réplica. ¿Usted qué quiere controvertir con lo que ha dicho el senador Parmenio Cuellar? A ver, el senador Parmenio plantea que es una ley que no tiene sentido si no recoge a todas las víctimas del conflicto histórico de Colombia. Sin duda, ojalá uno pudiese tener la capacidad presupuestal para poder atender en debida forma a todas las víctimas en Colombia con indemnizaciones que superen esa cuantía. Aquí tenemos ya un instrumento y eso implica también un impacto fiscal que debe
buscar mecanismos de apropiación presupuestal que garantice que efectivamente se va a dar la reparación. Y estos procesos de restitución y de atención a las víctimas sí ha avanzado. Ya la misma ley implementó todos los jueces agrarios, se están haciendo todos los procedimientos. Yo estaría de acuerdo en que en aquellos temas en donde no hayan controversias, el proceso de restitución sea más abreviado por la vía administrativa. De todas maneras, yo quiero decirle a los estudiantes y al pueblo de Colombia que la ley de víctimas sí ha traído beneficios a más de 380.000 víctimas que han sido afectadas por esos victimarios que en el pasado pasaban como líderes sociales, como personas importantes, acompañados de la mano de quienes se oponían a la ley de víctimas y hoy pretenden oponerse al proceso de paz en Colombia. De tal suerte que nosotros vamos a ir avanzando. Yo invito a todos los demás sectores políticos para que en la discusión del presupuesto nacional de Colombia podamos ir apropiando partidas anualmente que permitan recomponer las indemnizaciones que en este momento están planteadas. Gracias, senador. Bueno, esto ya comienza a tomar forma y vemos que nuestros estudiantes, bueno, nuestro público ya empieza a interesarse en el tema, así que le damos la palabra. Se supone que nuestro proceso judicial o bueno, las fases que se llevan en el Estado colombiano son muy tardías. Un proceso para resolver algo se tarda mucho tiempo y mi pregunta sería, las personas que han tenido un problema como este tardarían mucho tiempo en entrar dentro de ese proceso. Y si es verdad que tantas personas ya han entrado dentro de este proceso, las que actualmente se encuentran en esta problemática, ¿qué sucedería con ellas? Es un problema cíclico. Con respecto a Colombia estamos tratando de solucionar un problema que tiene que ver más con retribuirle la tierra. Cuando estamos pensando en eso, estamos dejando de lado el evitar que eso suceda. Entonces creo que nos estamos poniendo primero los zapatos y después las medias. Gracias. Senador Ashton, ¿qué le podemos responder a nuestro estudiante? No, mire, que el legislador fue sabio. Pensando en todo este proceso de oralidad, se dio un procedimiento y se acogió al nuevo sistema penal acusatorio, que es un proceso abreviado, en el cual todas estas víctimas que se inscriban en el Registro Nacional de Víctimas han sido y van a seguir siendo atendidas oportunamente en unos procesos abreviados. La limitante, ya la acaba de plantear el senador Parmenio Cuellar, es la demora de la restitución cuando no hay controversia en el proceso. Eso es lo que vamos a subsanar, me parece a buena hora de ese proyecto de ley. Y además de eso, no es un tema cíclico. La idea es que la no repetición debe ser un elemento ejemplarizante en la sociedad colombiana. Eso es un instrumento que tiene la ley para que las personas que en el pasado reciente fueron victimarios no vuelvan a cometer esos mismos delitos de desplazamiento forzados, de violencia contra la mujer, desplazamiento de todos los aspectos y desmembramiento de la sociedad. Entonces, en ese contexto, la ley sí prevé ese conjunto de situaciones para que no haya repetición. Bueno, esto ya comienza a tomar forma. Ahora yo los invito a que hagamos una pausa y vamos a ver unos mensajes institucionales. Diez años de intentos fallidos, 5 iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. Me imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca. No creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas
por sus méritos, su talento profesional y sus competencias. Auxiliares, técnicos, profesionales, asesores, todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa. Yo tenía dudas, pero concursé y me di cuenta que valió la pena. Me preparé y gané mi cargo por ser la mejor. En los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil solo vale el mérito. Acá no cuenta nada más. Ser el mejor permite desempeñar un cargo público. Ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia. Entérese cómo usted también puede. Visítenos en www.cnsc.gov.co. Nuestra razón de ser es garantizar la igualdad, el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia. Regresamos al Parche Debate y continuamos con nuestro tema del día, la ley de víctimas. Ahora quiero darle la palabra a Fernando, en representación del Colegio Universidad Libre. Bueno, Fernando, ya tú has escuchado las posturas, bueno, de todos, de los senadores, del otro compañero del Colegio Liceo Moderno Santa Emilia. Ahora quiero que nos cuentes tú, ¿qué piensas sobre todo lo que ellos han dicho hasta el momento? Bueno, a medida que avanza el debate me surgieron dos preguntas. Primero, con el tema de que la ley es muy limitada y que no se le resarcen los daños a todas las víctimas del conflicto de Colombia, que es muy largo, y se dice que ojalá se pudiera indemnizar a todas las víctimas. Me surge la pregunta de si no debe ser una prioridad del Estado indemnizar y resarcir a todas las víctimas de nuestro conflicto, si no es una necesidad apostar todo por la paz, con tanto dinero que le apostamos a la guerra, con tanto dinero desviado a corrupción. No debe ser una prioridad poder resarcir a todas las víctimas de nuestro conflicto. Y la otra pregunta que me surge es, en Colombia hay mucha corrupción. ¿Qué nos hace pensar que las tierras, cuando vayan a ser restituidas, o qué nos garantizará que estas tierras no vayan a caer en manos de personas ricas, de terratenientes o de empresas multinacionales que puedan aprovechar esto de otra manera? Senador Parmenio, quisiera responderle a nuestro estudiante, por favor. Con todo gusto. A ver, la primera parte, creo que ya hablamos sobre ese tema. Sí, señor. No tiene ninguna justificación, y así lo planteamos en el debate en el Congreso, que la ley solamente indemnizara a las víctimas a partir del 1 de enero de 1985. Es decir, dejó 30 años hacia atrás, la dejó sin indemnización y no hay ninguna justificación. Todos somos iguales ante la ley y ante la Constitución. Por eso, plantear lo que el estudiante acaba de decir, que la ley tenga que ampliarse hacia el pasado, me parece que es una necesidad que tenemos que volver a plantear. El senador Aston plantea un tema, dice la capacidad fiscal del Estado. Sí. El Estado no tiene los recursos suficientes. Yo pienso que si en este país no hubiera corrupción, que hace que la plata se pierda en un gran porcentaje, alcanzaría perfectamente a indemnizar a todas las víctimas. Así es que no hay ninguna justificación para mí que el Estado, a través de la ley, haya hecho esa limitación en la indemnización. Esa fue una idea del gobierno. Nosotros, los de la oposición, planteamos la necesidad de que fueran indemnizadas todas las víctimas del conflicto armado. La gente es pobre. Primero va a tener que hacer un proceso, porque hay que advertir, el proceso judicial es solamente para la restitución de tierras. Para las demás indemnizaciones no se necesita el proceso judicial, es decir, ante el juez para que le devuelvan la tierra, ¿no? Allí hay una cantidad de vacíos en la ley en cuanto tiene que ver con la posibilidad de establecer ese derecho de la persona, porque se pueden presentar muchas personas que no fueron víctimas a reclamar un terreno, ¿no? El Estado no puede ser laxo en ese sentido, pero bueno, la ley tiene algunas medidas para evitar ese fraude, pero la posibilidad de que el campesino pobre recibe el terreno, se lo devuelven, pero no tiene con qué trabajarlo, o los recursos que le entregue el Estado para poder poner a producir ese terreno son insuficientes, termina haciendo que vendiendo eso a esas multinacionales que han estado comprando grandes extensiones de tierras donde los campesinos han sido desposeídos.
Muchas gracias, senador. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro público. Por acá, los estudiantes del Colegio Universidad Libre. Para que un marco de justicia transicional sea válido, es necesario que se garantice la seguridad de pequeños y medianos campesinos. A nivel institucional, ¿qué plantea la ley al respecto? Justamente la ley como instrumento garantista de protección a las víctimas está compasado con un conjunto de decretos reglamentarios que ha expedido el gobierno nacional, este gobierno del presidente Santos, que está promoviendo también los acuerdos de paz en La Habana. Se hace indispensable, por supuesto, que todos estos procedimientos sean armónicos, y para eso también existe el marco para la paz. O sea, aquí hay que combinar un conjunto de aspectos normativos que garanticen con fundamento en el respeto a los derechos de todos los ciudadanos establecidos en la Constitución de Colombia, que podamos, sin duda, en el marco de la justicia transicional, darle los instrumentos de protección a todos y cada uno de los ciudadanos. Por ello es que se está luchando por la paz duradera. Si nosotros consolidamos un acuerdo de paz duradera, este tema de los recursos que se están invirtiendo en alimentar el conflicto, en fortalecer las Fuerzas Armadas de Colombia, tendrán que trasladarse a la seguridad ciudadana. Justamente hoy, en el marco de las propuestas complementarias de la Ley de Víctimas y del marco para la paz, el presidente Santos hoy lanza una propuesta de la seguridad ciudadana que va a garantizar esa inquietud que plantea el estudiante García. Y continuamos con más preguntas de nuestro público. ¿Cómo van a lograr garantizar la seguridad de las víctimas a futuro, y también cómo van a lograr garantizar que las tierras reivindicadas de estas personas no sean trabajadas para esas personas, sino para multinacionales o otras empresas? Gracias, Margaret. Senador Parmenio, ¿nos podría ayudar a responderle a Margaret su inquietud? Bueno, aquí encontramos muchas inquietudes muy válidas. Sí, señor. En realidad, la ley no prevé todas esas posibilidades. Y es cierto, las víctimas van a volver a ser víctimas otra vez si el conflicto no se soluciona. ¿Por qué? Porque hay que hacer una claridad. ¿Qué es el conflicto? El conflicto armado no solamente es la guerra fratricida que hoy, afortunadamente, es posible que termine con los acuerdos de La Habana, pero la guerra tiene una razón social. Es la pobreza en la que viven una cantidad inmensa de colombianos, muchos de ellos dedicados al narcotráfico, a la siembra de cultivos que se utilizan para producir la coca, a producir coca. Pero ellos no lo hacen porque sean malos, ellos lo hacen porque no tienen otra forma de vivir. Yo vivo en un departamento que es el departamento de Nariño, que cabalmente, desgraciadamente, hoy es el primer productor, desgraciadamente, de coca. ¿Por qué? Porque yo los he visto a ellos en las condiciones en que viven. Allá no hay carreteras, allá no hay puestos de salud, allá no hay escuelas prácticamente, viven en una condición infrahumana. Esas personas tienen que dedicarse al narcotráfico, a producir, no al narcotráfico propiamente, porque el narcotraficante es el que ya produce la pasta de coca, simplemente hacen la siembra de la coca. Y ellos son explotados por los grandes traficantes, ellos no son culpables de su situación. Entonces, ¿cómo vamos a acabar con este conflicto? Una inquietud muy importante. Se acabará el conflicto sin que termine esa situación social que genera cabalmente la violencia. Hoy todo el Pacífico colombiano, por allí sale, hay mucha violencia en Tumaco, en Buenaventura, en el Chocoto, hay violencia. ¿Por qué? Porque por allí sale la coca. Entonces, si no resolvemos el problema de los pequeños cultivadores, por más acuerdos que hagamos para resolver el conflicto, no va a ser posible. Hasta aquí hemos hablado de las víctimas del conflicto hacia el pasado, pero usted plantea lo que va a suceder para acá, desde luego. Si no resolvemos las causas sociales del conflicto, no habrá paz. Seguirán las víctimas y seguirá pues el proceso que hoy tratamos de contener
indemnizando a las víctimas. Entonces sí será imposible resolver este problema. Ahora, Richie, te invito a que me acompañes por este lado. Vamos con los estudiantes del colegio Liceo Moderno Santa Emilia. Retomando un factor que habló el señor Álvaro acerca del proceso que se está llevando en La Habana de Paz, en el cual hablaba de que se buscaba una paz duradera. Según lo que tengo informado acerca de la ley, esta misma ley trabaja sobre a lo que vendría la guerrilla, o bueno, los de las FARC en este caso, para volver a la civilización acá en Colombia. Pero algo que me tiene con una inquietud es acerca de la posibilidad de que esta gente pueda ocupar cargos en la política. Quisiera saber cómo sería ese manejo y cuál sería el proceso frente a esto. Senador, ¿qué le podemos decir a Diana, senadorazo? La verdad es que para que haya una paz duradera, para que haya una dejación de las armas, tiene que haber una política de posconflicto y tenemos que ceder. Los que estamos en la institucionalidad tenemos que darle los espacios, o si no, no tiene sentido que podamos fraternalmente convivir en una nueva sociedad colombiana. A estos hay que darles espacios en el ejercicio de la política. ¿Cómo no? Claro que sí. Tendrán que participar de la civilidad, siendo actores de los procesos políticos para efectos de evitar que lo hagan en la confrontación en el campo. Entonces, hay algunos que son los enemigos de la paz que se preocupan porque en un eventual acuerdo de paz de la FARC o del ELN hayan posibilidades de que participen en el Congreso de Colombia, en las asambleas departamentales o los municipios, o que sean autoridades administrativas. Esos que se oponen a la paz no quieren justamente que estas personas, que obviamente participen dentro del marco normativo de la ley que será la consecuencia del acuerdo, también actúen y puedan reivindicar muchas necesidades sociales. Y sin duda yo estoy completamente de acuerdo que el conflicto se elimina en la medida en que se eliminan las causas, que es la pobreza extrema. Y en eso estamos, es la falta de oportunidades de la gente, en el mayor porcentaje de oportunidades del empleo, de la reivindicación social de la sociedad para cada uno de estos sectores, la oportunidad de la educación, de la salud, es decir, que hayan garantías de inversión social que eviten que este tipo de conflictos resurjan en el futuro. Me parece muy importante la inquietud de la estudiante sobre la posibilidad de que los actores armados, los que han cometido delitos, porque es imposible estar en la guerra sin cometer delitos, puedan ellos ser elegidos. Esa es una inquietud que ha dado lugar a que un sector político de nuestro país se oponga y diga, paz sí, pero sin impunidad. ¿Pero qué es impunidad? Eso es lo que tenemos que entrar a analizar. Tiene que haber una justicia transicional, que no es la justicia que tenemos en este momento para todos los colombianos. Si nosotros queremos alcanzar la paz, tenemos que aceptar una justicia totalmente diferente para aplicarles a ellos. Ustedes podrán decir, ¿y por qué? Por la necesidad de la paz. La paz necesita un poquito de impunidad. Si no hay un poco de impunidad, es imposible la paz. ¿Por qué? Porque los que están en el conflicto le dicen al negociador del Estado, bueno, yo no me voy a ir a la cárcel a morir, me quedo acá en la guerra, que me maten aquí en la guerra. Entonces necesitamos nosotros prever la posibilidad de sancionarlos a ellos. Y esa es una cosa, hay una justicia transicional que no solamente es la cárcel, a ellos se les va a imponer unas penas, que no necesariamente va a ser ir a la cárcel, puede ser el trabajo social, puede ser una colonia especial donde ellos estén, pero no necesariamente la cárcel. Tenemos que ver cómo hacemos para que ellos sean condenados y paguen una pena, pero no necesariamente la cárcel. Pero hay una inquietud posterior y pueden ser elegidos cuando en Colombia dice que el que ha sido condenado a una pena en un proceso penal no puede ser elegido. Entonces, hay necesidad de reformar la Constitución, porque eso no se podría hacer sino a través de una reforma de la Constitución. ¿Y quién haría esa reforma? Eso es cabalmente lo que se aprobó en el marco jurídico de la paz también, y en una ley posterior de que se haga un referendo, que se le pregunte a los colombianos
si ellos están de acuerdo en reformar la Constitución en este punto, en este otro punto, y uno de esos puntos cabalmente puede ser, usted está de acuerdo en reformar la Constitución para que quienes hayan sido condenados por crímenes de guerra, ya lo ha dicho el fiscal, que sí, por crímenes de guerra puedan ser elegidos a cualquier cosa, porque si el pueblo los elige, el pueblo es el que toma la decisión. Entonces hay necesidad de tener claro, primero, que la justicia no solamente es la cárcel, y segundo, que estos acuerdos, no propiamente el acuerdo, sino las decisiones que impliquen reformas de la ley o de la Constitución, tienen que ser aprobadas por el pueblo en un referéndum. Bueno, este debate cada vez va tomando más forma. Vamos con otra inquietud de nuestro estudiante. ¿Qué se hace con los terrenos y territorios que tenían las víctimas que fallecieron, que han sido exterminadas en las zonas del agro? ¿Qué pasa con esos territorios? ¿Dónde quedan? ¿Quién los coge? ¿Qué pasa con eso? No todas las víctimas están reclamando porque no todas están con la capacidad de vivir para poder pedir eso. ¿Qué pasa con esas víctimas que están muertas? Senador Ashton, ¿nos ayudaría a responderle a Andrés la inquietud? Claro. Primero hay que definir qué es víctima. Entonces, víctima es toda aquella persona que como consecuencia del conflicto ha tenido afectación en los derechos humanos, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí ya ve, como bien lo decía el senador Parmenio, no solamente la víctima es aquella que se registra individualmente en el registro único de víctimas del país, sino también los grupos familiares que han sido también producto de los victimarios, que son también víctimas. Entonces aquí también hay un proceso herencial, ¿verdad? Las víctimas no solamente es el papá o la mamá, es el núcleo familiar que se ve inmerso en ese proceso de víctimas por definición de la ley, de tal manera que su derecho no se extingue. Y obviamente a nosotros nos hubiese gustado que todas las víctimas del conflicto estuviesen resarcidas antes del 85, pero reitero, ¿para qué vamos a hacer una ley como instrumento que no va a ser funcional? Tenemos que hacer una ley que tenga las apropiaciones presupuestales que permitan garantizar la restitución de los daños causados a las víctimas. Bueno, vamos con otra pregunta de nuestro público. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Buenos días, mi nombre es Juanita Flores. En cuanto a lo que decía mi compañera de que las Fuerzas Armadas y los grupos de las FARC tengan participación política, y en cuanto a lo que respondía el señor Álvaro, pues tengo como una contraposición en cuanto a, si hablamos de que haya reinserción en la sociedad y que ellos obviamente tienen el derecho a ser parte de esta civilización, pero a mi manera de ver no me parece necesario que esta participación dentro de una sociedad sea en la política. Y en cuanto a lo que respondía también el senador Parmenio, me parece que es correcto, o sea, estoy a favor de lo que él dice, en cuanto a que sí, no es necesario que ellos estén, digamos, en la cárcel, pero que también es un punto que hay que evaluar, porque hay muchos aspectos a tratar en cuanto a que ellos vengan a tener participación política, porque no estaríamos hablando de una democracia, puesto que o sea, ellos hacen parte de la política, pero ¿quién los elige? Los elige el gobierno para quedar bien en cuanto a que lograron una paz que para mí no sería paz decir, ellos vienen a gobernar solo por decir, listo, ya hay paz, no hay guerra, y pues esa era mi postura. Bueno, de nuestros senadores, senador Ashton, ¿quiere responder? A ver, cuando hablamos de referendo como un mecanismo que establece la Constitución para refrendar los acuerdos de paz, allí el pueblo colombiano, que es el constituyente primario, va a refrendar el acuerdo y es el que le va a decir en esa consulta que se haga si está de acuerdo o no que quienes hayan cometido algunos delitos que no sean de lesa humanidad, porque como decía el senador Parmenio, ¿quién es el que está en un conflicto y no ha cometido delito? Entonces sería una farsa hablar de un acuerdo si no hay un perdón también de la sociedad. A nadie le podemos condenar históricamente si ya toma la decisión de declinar su comportamiento histórico de estar en el conflicto. Entonces, en ese contexto es importante que entendamos que todas las oportunidades que hay que darle a los grupos que sellen la paz tienen que ser iguales para todos los colombianos. Sí y solo sí no han cometido delitos de lesa humanidad.
Ahora bien, si eso no lo hacemos, entonces nadie va a aceptar un acuerdo de paz para seguir siendo perseguido, ajusticiado, condenado en esta vida y en la otra. Tiene que haber un perdón y ellos también tienen que perdonar a sus víctimas. Tiene que haber un resarcimiento social para quienes se acojan a este acuerdo de paz. Senador Parmenio, ¿usted quiere aportar algo más a lo que ha dicho el senador Álvaro Ashton hasta el momento? A mí me parece importante lo siguiente. La gente habla del posconflicto y la gente piensa que el posconflicto solamente tiene que ver con las víctimas directas de la guerra. Es decir, que hay que indemnizarlos como es normal, natural, tienen su derecho a ser indemnizados en su totalidad. Ellos o sus familiares cuando la víctima ha fallecido, desde luego. Pero el posconflicto, yo quiero decirlo aquí categóricamente, el posconflicto es la construcción de una nueva sociedad en la cual ya no haya factores que generan la posibilidad de volver a la guerra. Ese es el posconflicto. Nosotros, mucha gente dice, bueno, viene la desmovilización de las FARC, 9, 10 mil guerrilleros van a venir a las ciudades, ¿qué van a hacer? Entonces la gente dice, pues hay que darles trabajo, hay que vincularlos a alguna entidad del Estado donde ellos puedan trabajar. Ese es un aspecto importantísimo, porque si esa gente no tiene ocupación, pues va a ser proclive a volver a la guerra, va a volver a meterse al delito, ¿ya? Pero eso no solamente es eso, el posconflicto. El posconflicto no solamente es atender a las víctimas del pasado, de la guerra, y atender también a los guerrilleros que se desmovilicen. El posconflicto es cambiar radicalmente todos los factores que generaron el conflicto. Es decir, hacer una reforma verdadera, una reforma agraria verdadera, una reforma urbana que genere, que le dé vivienda a todos los colombianos, que satisfaga todos los derechos fundamentales, a la salud, a la educación. ¿Ustedes no creen que es factor de violencia que una persona tenga que enferma madrugar a las 2 de la mañana, hacer una fila para que le den una cita, para que la atienda un médico general y luego 3 meses para que lo atienda el especialista? Esos son factores de violencia. Entonces tenemos que cambiar. Yo quiero que les quede a ustedes jóvenes que van a ser los que van a vivir la nueva etapa que vamos a iniciar, que soñamos que vamos a iniciar nosotros, una nueva sociedad donde no haya este tipo de injusticias. Nosotros vemos la injusticia en la ciudad porque vivimos en la ciudad, pero el que se sale de la ciudad y va al campo y conoce cómo viven los campesinos pobres, eso es una situación dramática. Entonces Colombia tiene, si quiere la paz, no solamente que llegar a unos acuerdos con los actores armados, sino que tiene que comprometerse a hacer las profundas transformaciones que necesita esta sociedad para construir una sociedad justa, una sociedad que merezca decir que es una sociedad humana. Bueno, y este debate se va poniendo cada vez más interesante, cada vez surgen más preguntas y más inquietudes por parte de nuestros estudiantes, pero los invito a hacer una pausa y ya regresamos con más en el Parche de Debate. O sea, esta obra es lo máximo. Es un claro ejemplo de las nuevas corrientes. Definitivamente, este artista está entre los grandes. Seguramente esta pieza la veremos muy pronto en un museo de arte vanguardista. Tan creativos. Baterías y llantas usadas deben ser separadas y entregadas. Entérese de los programas postconsumo en www.minambiente.gov.co. Acumular, ¿para qué? Vamos a separar y a entregar. ¿Conoces mi pronóstico del tiempo? Consulta mi pronóstico. Prepara tu día. Prevenir es IDEAM. Gobierno de Colombia. IDEAM.
Estamos nuevamente en el Parche Debate con nuestro tema del día de hoy, la ley de víctimas. Ahora entramos al bloque de conclusiones, así que la dinámica es que tenemos 15 segundos cada senador y 15 segundos cada representante de los colegios para que concluyamos el tema. Entonces iniciamos por este lado con Esteban del Colegio Liceo Moderno Santa Emilia para que nos digas, bueno, cuál es tu conclusión sobre todo lo que se ha hablado el día de hoy. Bueno, principalmente esta ley tiene que haber una inversión a lo social para eliminar la pobreza extrema en la que están muchas personas de Colombia. También una inversión en educación que asegure que en el futuro este conflicto armado no va a volver a suceder. Si solucionamos las bases que iniciaron todo este conflicto armado hace más de 50, 60 años, podemos asegurar que en un futuro Colombia en verdad va a haber una paz duradera. Muchas gracias, Esteban. Vamos con Fernando de la Universidad Libre. Fernando, bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión del tema del día de hoy? Bueno, a mí después de todo el debate me queda una preocupación. Se vienen las elecciones presidenciales y los enemigos de la paz están repunteando en las últimas encuestas. Entonces me queda la preocupación de qué va a pasar con todo este cuento de la paz, qué va a pasar con las víctimas, qué va a pasar con todo lo que hemos hablado, si los enemigos de la paz logran llegar al poder. Además de que en el Congreso ya lograron muchos puestos, entonces, ¿qué va a pasar de la paz si ellos logran llegar al poder? La preocupación que me queda. Bueno, Fernando, gracias. Vamos con el senador Ashton. Senador, ¿cuál es su conclusión el día de hoy? Bien, lo importante como conclusión es que al fin los jóvenes se interesan por unos temas tan importantes para el pueblo colombiano como es el tema de las víctimas y el tema de la paz. Esa es una conclusión fundamental y eso tiene que retroalimentarse y multiplicarse en cada uno de los espacios en donde ustedes se desenvuelvan. Yo sí estoy de acuerdo con el estudiante de la Universidad Libre, con Fernando, en el sentido de que ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tener que todos los colombianos, amigos de la paz, hacer un equipo que nos permita el 25 de mayo derrotar a los que son enemigos de la paz. Vamos a salir con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros familiares, a votar por la paz y no por los auspiciadores de la guerra. Gracias, senador. Vamos con el senador Parmenio Cuellar. Senador, bueno, cuéntenos cuál es su conclusión. Yo quiero felicitar al programa y a los estudiantes, porque de aquí fuera, de aquí sale una conclusión muy importante. Solo los jóvenes pueden salvar a Colombia, solo los jóvenes, los que van a vivir la Colombia del mañana. La que nosotros no queremos dejarles ahora es esta sociedad en guerra, con narcotráfico, con guerrilla, con paramilitarismo, con todo eso. Son los jóvenes los que tienen el compromiso de pensar en la paz, de pensar en la reconciliación, porque si no hay reconciliación no habrá paz. Son los jóvenes, por lo tanto, los que mejor pueden aportar. Pero la paz no la representa, como equivocadamente puede deducirse de la intervención de mi colega, el señor presidente de la República. La paz la representan otros aspirantes distintos al que a usted le preocupa. Hay otros aspirantes a la presidencia que también pregonan la paz y que la defienden de mejor manera. Muchas gracias. Gracias, senador. Antes de terminar, un aporte más por este lado con nuestra compañera. Regálanos tu nombre y dinos qué quieres aportar de más, rápidamente. Mi nombre es Ángela Figueroa y pues en cuanto a la paz, cuando ustedes hablan de paz, se están refiriendo a las Fuerzas Armadas. Pero realmente la paz no empieza de las Fuerzas Armadas, sino del conflicto que se genera en las ciudades y en los pueblos por la pobreza y el desempleo. Entonces, como yo creería que para acabar con la violencia tienen que arrancar el problema de raíz. ¿Quiere decir algo, senador? ¿Quiere aportar algo? ¿O el senador Ashton? ¿Alguno de los dos? No, sin duda que, y esto lo combinamos con el doctor Parmenio, la paz no solamente va a darse porque las fuerzas militares de Colombia la definan, la paz se va a dar porque hay un acuerdo de voluntades de quienes están en el conflicto con la sociedad civil hoy representada en el jefe del Estado, que es el que tiene la facultad discrecional de la Constitución y la ley para poder hacer acuerdos de paz. Entonces, la paz, este es el inicio
de la construcción de la paz. O sea, el acuerdo no define la paz por sí solo. Es el inicio del posconflicto que va a construir la nueva sociedad y que vamos a evitar que este conjunto de factores que han generado violencia durante más de 50 años en la sociedad colombiana se extinga, pero con unos insumos que garanticen de verdad que haya justicia, reparación y derechos no gratuitos. Gracias, senadora Ashton. Bueno, eso es el Parche Debate, un espacio para discutir las ideas sin violencia. Recuerden que en el Parche Debate exponemos las ideas y ustedes sacan sus conclusiones. Los esperamos en una próxima emisión.